Muy buenos días y a los que nos ven por diferido, hermanos, un abrazo en el nombre del Señor, agradecidos por este gran privilegio que nos concede el Señor de poder levantarnos, como hemos estado motivándoles, a despertar con el Cordero y bienvenidos al despertar final del Cordero. Estamos, hermanos, en el tiempo del fin de la misión final de Dios. Así que el Señor nos está llamando a ser protagonistas en este tramo de la historia en el que nos ha tocado vivir. Estamos viviendo, hermanos, en el fin de la misión redentora de nuestro gran Padre Celestial. Y quisiéramos profundizar un poco, hermanos, en lo que es también aquí hemos estado estudiando esta semana para este estudio y complementar lo que se está estudiando en el repaso en la escuela sabática, ¿verdad? Siempre hemos hablado de dos cositas importantes, hermanos, y ayer lo mencionábamos en el ayuno. Lo que Dios dijo y lo que quiso decir con lo que dijo. Anote esa frase, hermanos. Lo que Dios dijo y lo que quiso decir con lo que dijo. De eso se trata, amados hermanos, en cierta manera, el gran conflicto. El gran conflicto entre lo que Dios dijo y lo que quiso decir con lo que dijo. ¿Por qué esas dos frases nos ayudan, sí? Digamos, en este contexto vamos a ver que el Señor dice algo, pero Él desaparece. Y el tema, digamos así, el propósito de Dios es que nosotros mantengamos la correcta comprensión de lo que el Señor dijo, ¿sí? Pueden apagar los micrófonos, le agradecemos, hermanos, y cuando vayan a preguntar, entonces lo pueden activar. Le agradecemos. Entonces, hermanos, encontramos aquí estas dos cosas importantes. ¿Por qué? Porque de eso se trata nuestra salvación. O sea, cómo interpretamos lo que el Señor dijo, ¿sí? ¿Cómo interpretamos lo que el Señor dijo? ¿Capta? O sea, lo que quiso decir. Tenemos claro sobre eso. Y vamos, para usted entender allí, es esta situación que va a permear todo el conflicto, hermanos, y se va a agudizar en el fin del tiempo, en el tiempo en el que estamos viviendo nosotros, ¿sí? Por ejemplo, en el Edén, vamos a partir aquí, en Génesis 2:15. ¿Alguien lo puede leer? 2:17, ¿sí? Génesis 2:17, ¿qué dice? Mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Muy bien, ahora entonces aquí está lo que el Señor dijo. Ahora, vamos a ver cómo llega acá. Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo, que Jehová Dios había hecho, la Ahora, cual dijo a la hermano, mujer, ¿astuta para qué? Vamos a mirar para qué es astuta la serpiente o para qué fue astuta la serpiente. ¿En qué consistió la astucia de la serpiente? ¿Sí? Miren en qué consistió la astucia. ¿Qué dice? y dijo a la mujer, con que Dios ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Ujú, muy bien. ¿Está hablando de lo que Dios dijo? ¿Sí o no? En Génesis 2:17, ¿sí o no? Lo que no dijo. Sí, Lo dijo. está hablando de lo que Dios dijo. ¿Sí o no? Está hablando de lo que Dios dijo, sí. Pero la otra pregunta es,
¿Eso fue lo que quiso decir el Señor con lo que dijo? No, señor. No. Entonces allí es donde está lo que se llama la astucia de la serpiente. Lo que Dios dijo y ahora viene lo que se llama lo que quiso decir, o sea, la interpretación de lo que el Señor quiso decir. ¿Capta? O sea, aquí lo que vemos nosotros, hermanos, es lo que es un falso mensajero, un falso profeta, porque no está continuando el mandamiento como salió de la boca del Señor, sino que ahora es usado el mandamiento para que el hombre haga lo que el mandamiento prohibía. ¿Qué prohibía el mandamiento? Comer. No estaba prohibiendo comer. Pero ahora la astucia de Satanás va a trabajar el diablo aquí para que con el mismo mandamiento, o sea, el hombre lo use como base para que el hombre haga lo que Dios prohibió. Y esto tiene que ver, hermanos queridos, con este tema de esta semana, el fin de la misión de Dios. El fin de la misión de Dios según Dios, según el Señor. Entonces, es importante, hermanos queridos, yo lo he recalcado, que nosotros debemos leer la Biblia. Primero leemos la que, hermanos, lo que Dios dijo. Y ahora cuando yo comprendo, analizo, razono, comprendo lo que el Señor dijo, ahora puedo estar estudiando acerca de lo que quiso decir. Por ejemplo, vamos a estudiar el folleto. Muchas personas estudian la Biblia a través del folleto y eso es peligroso. Y cualquier otro libro y cualquier otro tema. Vamos a estudiar el folleto a través de la Biblia. ¿Me está entendiendo? No vamos a estudiar la Biblia a través del folleto. Les estoy dando una clase, hermanos, para los maestros de escuela sabática. ¿Sí? No vamos a estudiar la Biblia a través del folleto. Vamos a estudiar el folleto a través de la ¿qué? De la Biblia. En otras palabras, no vamos a la iglesia para saber lo que la Biblia dice. Vamos a la Biblia para saber lo que la iglesia debería decir. ¿Estamos? Es importante esto, hermanos, porque de eso se trata la gran controversia final. ¿Ya? Lo que sucedió en el Edén se va a agudizar ahora en el fin del tiempo para que lo que Dios dijo no fue lo que Dios dijo, sino lo que quiso decir. Eso no, eso fue lo que dijo, pero yo pienso que ese es el mismo espíritu de Satanás. El Señor dijo, pero yo pienso que a mí me parece, entonces ahí está el racionamiento, ¿verdad? La racionalización. Y esto es interesante aquí. Entonces, vamos a ver, hermanos queridos, el fin de la misión de Dios. ¿Listo? Vamos a la Biblia. Mencióneme un texto en la Biblia donde se mencione el fin de la misión de Dios. ¿A dónde nos Apocalipsis lleva? 18:2, Apocalipsis 18, Apocalipsis Muy bien. 18. Vamos a Apocalipsis 18. Y ahora decimos, bueno, vamos a Apocalipsis 18. ¿Y por qué Apocalipsis 18? Porque es una visión donde está, ¿qué cosa, hermanos? El fin de la ¿qué? El fin de la misión. O sea, esta visión de Apocalipsis 18 se debe comprenderla, hermano, en su contexto. Pero vamos a Apocalipsis. Ahora, hermanos, un libro, o sea, un libro que no sea el Apocalipsis, un libro profético que no sea el Apocalipsis, porque a veces el Apocalipsis es más complejo. Entonces yo puedo ir a un libro más sencillo
que me hable del fin de la misión de Dios. ¿A qué libro me llevo? Antes de entrar a Efesios 15. Apocalipsis. ¿Ah? A San Mateo 24. A San Mateo 24, versículo 14. Vamos a leerlo, porque ese texto nos ayuda. Entonces vamos a leer la lección, vamos a leer a través de la Biblia. ¿Sí? Canta. ¿Qué dice Juan? Mateo 14, Mateo 24, 14. Y esta buena nueva del reino se proclamará en toda la tierra habitada, para testimonio a todas las naciones, y luego vendrá el fin. Muy bien, entonces ahora usted coge el texto, ¿verdad? Y entonces aquí menciona que hay una buena nueva que será proclamada y esa luego viene el fin. Ahora entonces vamos a mirar en Apocalipsis, hermanos, donde el Señor amplía el sermón profético de Mateo 24, ¿ya? Y entonces el Apocalipsis nos va a decir cuál es la buena nueva que se proclama en el mundo antes del fin, ¿ya? Entonces ahí ya usted está haciendo un puente, está haciendo una conexión profética, porque en la Biblia dice que es como la luz de la aurora que va en aumento, o sea, Apocalipsis, en este caso Mateo 24 está ampliado en Apocalipsis. Entonces allí usted puede ver con mayor luz, porque acá el Señor nos dejó más luz acerca de lo que dijo en el Sermón del Monte. Recuerde, hermanos, que cuando el Señor predicó el Sermón del Monte, los discípulos no habían recibido, ¿qué cosa, hermanos? El Espíritu. El Espíritu Santo. Muy bien. Pero cuando cuando la iglesia recibe el Apocalipsis, ya la iglesia había recibido, ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Muy bien, entonces estaban habilitados para comprender la revelación del Apocalipsis, ¿sí? Para entender esos códigos proféticos, ¿sí? Entonces, hermanos queridos, ¿cuál es entonces el mensaje que se predica en Apocalipsis antes del fin? Y de una manera así importante, tenemos que ir a Apocalipsis 14, 9 al 13, ¿sí? Vamos a leerlo, hermanos, para que nosotros nos ubiquemos. Y siguió un tercer mensajero, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia, a su imagen, y recibe su marca en la frente o en la mano, él también beberá del vino del furor de Elohim, que será Ajá, vertido puro en la copa de su ira, y lo atormentarán con fuego y azufre delante de los santos mensajeros y delante del Cordero. El tremendo. humo, el humo Síguele. del, tor- el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás, y no teniendo descanso ni de día ni de noche, los que adoran a la bestia, a su imagen, ni cualquiera que recibe la marca de su nombre. Aquí se requiere la perseverancia de los santos, quienes guardan los mandamientos de Yahweh y la fe de Yahshua. Y Muy oí bien. una voz, Sígale, y oí, sígale, léalo todo. y oí una voz del cielo que decía: escribe, felices los muertos que de aquí en adelante mueren en el Maestro. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus arduos trabajos, pues sus obras los seguirán. Amén. Muy bien. Entonces, si yo le pregunto, hermanos, importante esto, ¿no? Importante esto. Vamos a leer más, vamos a seguir leyendo el versículo 14. Y miré y vi una nube blanca, y sobre la nube estaba sentado uno semejante al Hijo de Hombre. Tenía en su cabeza una corona de oro y en su mano una hoz afilada. Y otro mensajero
salió del templo gritando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Mete tu hoz y cosecha, porque ha llegado la hora de cosechar, pues el producto de la tierra está maduro. Muy bien. Entonces, hermanos, ¿qué, por así decirlo, qué derrama el Señor antes del fin? Siembra, ¿cierto? ¿Cuál es el mensaje que el Señor siembra antes del fin? Y viene la cosecha. ¿Estamos? Primero siembra y luego cosecha. Entonces, ¿cuál es el mensaje que siembra antes del fin? El mensaje de los tres ángeles. Exactamente. Entonces, aquí está la siembra. Aquí está la siembra. Se está sembrando el evangelio eterno en toda nación, tribu, lengua y pueblo, ¿verdad? Se está proclamando la buena nueva del fin del tiempo. Es importante esto, hermano. ¿La buena nueva de qué? Del fin del tiempo. Y yo una vez aquí en el grupo hablábamos sobre el contexto de la palabra evangelio. Significa buena nueva. ¿Estamos? Algo bueno y algo nuevo. ¿Estamos, hermanos? Usted debe saber esto, hermanos, que la palabra evangelio significa buena nueva, o sea, algo que es bueno y algo que es nuevo. ¿Estamos? ¿Y por qué? Porque el concepto católico del evangelio todavía lo tenemos. Evangelio, Mateo, Marco, Lucas, Juan, son evangelios históricos, por así decirlo. ¿Cómo dije? Son evangelios históricos. Históricos. ¿Por qué? Porque lo que dicen es bueno, pero no es nuevo. ¿Me está entendiendo? Hablando de las cosas que el Señor hizo y dijo, buenas, sí, nuevas, no, porque ya lleva muchos años, ¿verdad? ¿Estamos? Si yo le digo, por ejemplo, buena nueva, el juicio que el Señor inició en 1844 está que termina. ¿Eso es bueno? Sí, sí, ¿Es nuevo? No es sí. nuevo, pero es bueno. Es nuevo porque el mundo, ¿verdad? Digamos, es nuevo. El juicio está que termina, el juicio investigador está que termina, hermanos. Eso es bueno. Sí, es nuevo, también es nuevo, porque es actual. ¿Me están entendiendo? Por ser reciente, está sucediendo hoy. El juicio está que termina. Y lo que está sucediendo en la tierra nos da evidencia de que la gracia se está terminando. El juicio investigador se está terminando. Entonces, el mundo no sabe eso, y eso es lo que hay que decirle al mundo. Por eso dice que este mensajero tenía la buena nueva de lo que el Cordero ha hecho y ya ha dicho en el fin del tiempo. Por eso yo le decía la otra vez, hermano, que esto es una profecía, aquí en Mateo 24:14 y Apocalipsis 14:9 al 13, es una profecía. Hoy tenemos el cumplimiento de esa profecía. ¿Estamos? ¿Me entienden, hermanos? Por ejemplo, si leemos Apocalipsis históricamente, ¿no? Apocalipsis 14, verso 6. Juan, ¿cómo lo ve? ¿Cómo dice, cómo lo vio Juan? Léalo, 14:6. Vi volar por el medio del cielo un ángel ¿Sí? que tenía el evangelio eterno para predicarlo a toda nación, tribu, lengua. Ahora, la pregunta, hermana María Gladys, ¿cómo lo ve usted en el año 2023? Histórico en ese tiempo, pero para mí es nuevo. Ajá. ¿Me están entendiendo? Juan dice, vi volar por el medio del cielo. Ahora, hermanos, en el presente, ¿cómo diría de nosotros? Estoy viendo volar, o sea, lo estoy viendo volar. Porque Juan lo ve en visión. Nosotros lo estamos viendo en acción. Amén. ¿Me entienden, hermanos? Juan ve en visión la obra final de Dios. Juan la ve en visión y Dios se la muestra de esta manera. Pero usted no está viendo visiones, hoy está viendo acción.
porque ya esto no es una visión, esto se está terminando. ¿Me está entendiendo? Entonces nosotros lo que tenemos hoy es que unir la visión y la acción. El pueblo de Dios que cumple en la tierra el propósito divino en el fin del tiempo, tienen el mensaje, el fin de la misión de Dios. ¿Quién la ejecuta en la tierra, hermanos? Los mensajeros que proclaman el mensaje del tercer Ángel. y de esto no se habla mucho. Porque ¿cómo vamos a hablar, hermanos, si nosotros del fin de la misión de Dios, si no conocemos la dinámica del cumplimiento profético de los tres ángeles? Todavía la pregunta es, ¿son los tres ángeles una visión para usted? ¿O hace parte de su experiencia como creyente, como mensajero, como mensajera del Señor en este tramo de la historia? ¿Los tres ángeles son una visión? No, hermano, los tres ángeles hoy son acción. Aquí estamos predicando el mensaje del tercer ángel. Amén. A tiempo y fuera de tiempo. Estamos pidiéndole al Señor que nos habilite para que nos ayude a proclamar este mensaje. Eso es lo que estamos aquí tratando, hermanos, a grosso modo. Entonces, Dios nos está llamando a que nosotros seamos protagonistas en el fin de la misión del Señor. No podemos, hermanos queridos, hablar del fin de la misión de Dios si yo no me veo en ese fin. Debo estar parte de ese fin y debo estar como un mensajero que está en la tierra predicando el mensaje del tercer ángel. ¿Y qué es eso? ¿Cómo se come eso ahí, hermano? Bueno, ¿cómo diría, hermanos? Es el mensaje que debemos estar predicando. Pero en Apocalipsis lo que vemos es el anuncio profético. ¿Me entienden? En Apocalipsis el tercer ángel es un anuncio profético. Para yo poder predicar este mensaje debo ir al cumplimiento profético. ¿Me están entendiendo, hermanos? Para Juan el tercer ángel era una profecía, un anuncio profético. Para nosotros el tercer ángel ya es algo histórico. ¿Cuándo inició, hermanos, la obra del mensaje del tercer ángel? ¿Cuándo inició? Exactamente. 1844. El 22 de Octubre de el 1840. 22 de octubre de 1844, calendario conteo gregoriano, inició la obra, el mensaje, el tiempo del tercer ángel. Ay, ¿qué pasó ahí? ¿Y quién recibió ese mensaje de una manera especial? Pregunta, ahora tengo que ir a Apocalipsis 1:1. ¿Quién trae el mensaje a la tierra? Vamos a leer Apocalipsis 14:9-3. ¿Quién lo trae? ¿Quién lo trae? Vamos a leer Apocalipsis 14, verso 9. Y el tercer ángel le siguió diciendo a ¿Quién gran lo voz, trae? un tercer ángel, Un ángel. Entonces, hermano, la pregunta es, ¿los ángeles le hablan a la iglesia? ¿Con quiénes es que hablan los ángeles en la dinámica de la revelación divina? ¿Con quién hablan los ángeles? con sus siervos. Con los siervos. Apocalipsis 1:1, con los siervos de Dios, con los siervos que el Señor escoge. Apocalipsis 1:1 nos muestra que los ángeles vienen y hablan con los siervos escogidos, con los siervos que Dios escoge. Entonces, hermanos queridos, como yo no soy ese siervo, ni usted tampoco, debo buscar cuál fue el siervo que recibió el mensaje que el Señor mandó. ¿Cuál fue la sierva que se recibió el mensaje que el Señor mandó en el fin del tiempo? Desde el lugar santísimo. Elena White. Entonces, hermanos queridos, ahora el siervo le habla ¿a quién? A los siervos. El siervo le habla a la iglesia. A la iglesia. ¿Y la iglesia a quién le habla, hermanos? Al mundo. Al mundo. A toda nación, tribu, lengua y pueblo.
Por eso aquí en Apocalipsis está mostrando, hermanos, el trabajo, la dinámica de una obra compacta, una obra donde estamos lo humano unido con lo divino, en este caso con los ángeles, y usted sabe a quién, en el conducto regular, quién está sobre el ángel. ¿Ah? El Padre y el Hijo. El Hijo. ¿Quién está sobre el Hijo? El El Padre. Padre. Ya yo ayer lo mencionábamos, ¿cierto? Pregunta, Mateo 24:45. Vamos a usar aquí para reforzar esto porque es importante, ¿sí? Vamos a leer Mateo 24:45 y Apocalipsis 1:1. Y esto nos va a ayudar a ampliar el espectro de lo que el Señor nos está llamando en este tramo, hermanos queridos, ¿sí? Por favor, a Mateo 24:45, por favor. Dice, ¿quién ¿Quién? es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Ajá, Bienaventurado aquel siervo el cual cuando su señor venga lo halle haciendo así. De cierto sí. digo que sobre todos sus bienes lo pondrá. Pero si Muy aquel bien. siervo malo dice en su corazón, mi señor tarda en venir, y comienza a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará durante y pondrá Duramente. Entonces, sí, hermana, también sí, dice bienaventurada la casa, ¿no? Ahí dice bienaventurado quién. aquel siervo el cual cuando su señor venga lo haya haciendo. Ahora, y si yo aplico la bienaventuranza a la casa, ¿cómo diría el texto? Bienaventurada mi casa si estoy trabajando para el Señor, No, ¿no? bienaventurada la casa si está comiendo el alimento que el amo manda a través de quién. De su ángel, de su O Eso. sea, siervo. dice, si lo haya, ¿qué hace el siervo? ¿Da alimento a quién? Da alimento a tiempo. A tiempo y a toda la casa, y a toda su casa. Ahora, ¿qué hace la casa? Come. Como el ¿Qué hace la alimento. casa? ¿Qué hace Debe la comerse casa? el alimento que el siervo da de parte del ángel, Del amo, ¿cierto? del Del amo. ángel en este caso. Bienaventurada la casa a quien el Señor haya haciendo así, comiendo alimento a tiempo. Amén. ¿Qué estamos haciendo nosotros aquí, hermanos, en estas madrugadas? ¿Ah? Comiendo alimento a tiempo. ¿A qué nos Comiendo levantamos, alimento. hermanos? Estamos bien fortuchos, ¿cierto? Decimos acá. ¿Ya? Entonces es importante, hermanos, entender esta dinámica, eh, esta dinámica ¿sí? Del conducto regular, ¿verdad? Entonces, ¿a quién ve la casa? ¿A quién ve la casa, hermanos? Al El siervo, siervo. ¿Y a quién ve el siervo? a su Al Señor, ángel. ¿A quién ve el siervo? a su Al Al Señor, ángel, ángel. al ángel, al ángel. ¿Y a quién ve el ángel? Al hijo. a, Ahí está. ¿Cata? Ayer lo mencionábamos y aquí estábamos mirando el conducto regular. ¿Sí están viendo lo que estoy compartiendo, hermanos? sí, Señor. Muy bien. Es importante que usted tiene claro esto, hermanos, ¿sí? Para poder entonces entender Apocalipsis 14:9. ¿Me entienden? Entonces aquí vemos al Hijo, al Padre, una representación, ¿no? Al Padre nadie lo ha visto, pero aquí hay una representación aquí del Hijo al ángel. ¿El ángel a quién? Al siervo. ¿Del siervo a quién? A la iglesia. ¿Y de la iglesia a quién? Al Al mundo. mundo. Aquí vemos la obra final de Dios, desde el lugar santísimo ahora, con el remanente. Ayer lo mencionábamos, pero estamos reforzando. ¿Ya? Desde el lugar santísimo, el Padre
entrega el espíritu de la profecía al Hijo. ¿Estamos o no? ¿Y el Hijo se lo manda a quién? El Hijo, desde el lugar santísimo, se lo manda a Al ángel. Al ángel con el séptimo ángel, ¿cierto? O al tercer ángel. ¿Ya? ¿El tercer ángel con quién habla? con el siervo, Con el Con el siervo. siervo. ¿A quién escogió en el fin del tiempo el Señor? Helen White, Elena de White. Muy bien. Entonces estoy aquí. ¿Y ahora a quién le habla Ellen White? a la iglesia, A la iglesia. ¿A cuál iglesia? De La las iglesia 7. bautista del la sectario. iglesia de la Odisea. A la iglesia Laodicea, ¿ya? Sí, Y a la iglesia adventista. claro. Estamos hablando que es lo mismo, ¿no? Somos de la iglesia Laodicea. ¿Ya? Y de la iglesia Laodicea, ¿para dónde va el mensaje? Para el mundo. Ahora, hermano, ¿dónde está usted y dónde estoy yo? ¿En qué ramo, en ese orden de ideas, dónde está usted y dónde estoy yo? ¿En el conducto regular? ¿En qué En el nivel estoy? mundo. Estoy En la en la iglesia. iglesia. Ajá, Estoy en la iglesia, hermana, ya no estoy en el mundo. estoy en la iglesia, Estoy en la iglesia. adventista, en la iglesia La Odisea, en el mensaje Ujú. del séptimo ángel que pertenece al tercer ángel. Ya. Muy bien, entonces, hermanos, ahora noten. Voy a predicar el evangelio eterno. Quiero predicar el evangelio eterno. ¿Qué debo hacer, hermanos? ¿De quién debo yo recibir el evangelio eterno para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo? Del siervo. Exactamente. ¿Me están entendiendo, iglesia? Amén. ¿Me está entendiendo, hermanos? O sea, yo aquí estaba diciendo, hermano, aquí no se trata del que más sabe. Hoy en día, aquí no se trata del que más sabe, hermanos. Hoy en día, aquí se trata es del que más lee. Ujú. No que el pastor sabe mucho. No, hermanos, es que me gusta leer mucho. Bueno, hay que saber leer también, porque hay personas que leen, pero no saben leer. ¿Me entiendes? Aquí no se trata del que más sabe, sino del que más qué, Lee. del Lee. que más lee. Ahora, miren qué estamos haciendo en el grupo Entendidos en los Tiempos. No se trata de que usted sea pastor dependiente, sino que usted sea qué cosa. ¿Ya? Vamos a usar la palabra así, pues. Digamos, nosotros debemos ser siervo dependientes. ¿Sí o no? Dependiente. Como iglesia, ¿no? Debemos ser siervo dependientes. ¿Ya? Digamos, los siervos escogidos, ¿qué deben ser? Si yo soy siervo dependiente, ¿qué debe ser el siervo para seguir la cadena? Siervo dependiente. No, ángel dependiente. Ángel dependiente. ¿Me está entendiendo? El siervo escogido, ¿qué es? Dependiente. El siervo escogido es ángel dependiente. Y el ángel escogido, ¿qué es? Siervo. Hijo dependiente. Hijo dependiente. Y el hijo, ¿qué es? Padre dependiente. Aleluya. ¿Estamos viendo la cadena o no? Sí, señor. Ahora, pregunta. ¿En dónde es que Satanás puede trabajar, hermano, y tiene acceso? ¿Satanás puede dañar la relación del padre con el hijo hoy? No, No. ¿Satanás puede dañar la relación del hijo con los ángeles leales hoy? No. no, ¿Satanás puede y dañó la relación del ángel con el siervo escogido o con la sierva escogida? No. ¿Dónde es que tiene acceso el diablo? Con la casa y el siervo. ¿Están viendo, hermanos? O sea, el eslabón más vulnerable de la cadena, mis amados hermanos, ¿cuál es entonces? La relación Entre la casa y el siervo. entre la casa y el siervo.
Y Y si según hay una Mateo, ruptura ahí, no puede ajá, haber una correcta predicación del mensaje al mundo de turno. tremendo. Según el Mateo 24:45, ¿qué hizo la casa con el siervo? Mateo 24:48. ¿Qué Lo dice? mató, Mateo 24. lo Si mató. aquel siervo, ¿qué? Si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor, ¿qué? Mi señor Tarda en tarda en venir. venir Tarda en ¿Y qué venir comenzó? ¿Y qué comienza a hacer? a a golpear a emborrachar sus sin comer, consiervos. a maltratar a los consiervos, ¿Maltratan a los ángeles? No. no a los consiervos. Ah, entonces comienza a maltratar. Se volvió malo, borracho y glotón. Ahora entonces, hermanos, si voy a predicar el evangelio eterno, ¿cata? Entonces vamos a ver Apocalipsis 1:1 para que usted mire y ahora usted se vea ahí en Apocalipsis 1:1. ¿Sí? Apocalipsis 1:1. ¿Qué dice? La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Ahora, hermanos, eso está hablando del Apocalipsis, ¿sí o no? Hablando del Apocalipsis. Pero ahora, hermano, ¿alguien me puede ayudar a aplicar este texto a el espíritu de profecía? Que 1 más 1 es igual a 1. En la Biblia, 1 más 1 es igual a 1. ¿Ya? ¿Cómo diría, hermano David? O hermano John, ¿cómo diría? Apocalipsis 1:1 aplicado al espíritu al espíritu de profecía. ¿Ya? Vamos a mirar aquí, lo podría decir así. El espíritu de la profecía que Dios le dio, ¿sí? El espíritu de profecía es una revelación de Jesucristo, ¿sí o no, hermanos? Sí. Amén. Es la revelación de Jesucristo en el fin del tiempo. O sea, Jesucristo ha dado una revelación especial de él en el fin del tiempo. Dice, el espíritu de la profecía que Dios le dio, ¿sí? A Jesucristo, ¿no? Para manifestar a sus siervos las cosas que deben, ¿qué cosa? Suceder pronto. ¿En quién está preocupado el Padre? En los siervos. Ahora, la declaró, escuche hermano, el espíritu de profecía, esa Enviándola, revelación especial, la declaró enviándola enviándola por medio de su ángel, a su del sierva. séptimo ángel o del tercer ángel, a su sierva Ellen White, la cual ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, en este caso desde el lugar santísimo, y todas las cosas que ha visto. Bienaventurado, wow, hermano, mire cómo alumbra la palabra. 1 más 1 es igual a 1. O sea, lo que el Señor hizo desde el lugar santo con Apocalipsis, ahora lo va a hacer desde el lugar santísimo a través del espíritu de la ¿qué? Profecía. Pregunta, hermanos, ¿el mundo conoce la revelación que Jesucristo dio de él en el fin del tiempo? No. ¿Esa revelación que el Señor hizo de él en el fin del tiempo es buena? Sí. ¿Es nueva? No. Buenísima y nueva. Sí. Sí. Ahora, entonces ahora Juan aquí dice, verso 4 diría, Ellen White ya no a las 7 iglesias. Ellen White a la iglesia de qué? Porque aquí esto se acabó. De la Odisea. Ellen White a la iglesia de la Odisea. Gracia y paz a vosotros de parte del que está en el que ha de venir, ¿ya? Y de los 7 espíritus que están delante del Señor y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito. Hermanos queridos, o sea, el Señor nos ha dado a nosotros un evangelio, lo que dijo. Y ahí mismo en ese evangelio está lo que quiso decir.
¿Qué es? Ahora la pregunta es, hermano. ¿Cómo? O sea, Juan, ¿se inventó el Apocalipsis? ¿O qué fue lo que hizo Juan aquí en el contexto del Apocalipsis? ¿Cuál fue el trabajo de Juan? ¿Cuál fue el trabajo de Juan aquí en Apocalipsis? Transmitir lo que el ángel le dio. ¿Recibir de quién? Del ángel. Recibir del ángel lo que el Hijo le mandó enviado por el Padre, ¿o no? Sí. ¿Estamos? ¿Qué es lo que hacen los siervos? Los profetas reciben a través de los ángeles lo que el Padre envía por medio del Hijo. Entonces, usted quiere predicar el Evangelio eterno. ¿Qué debe hacer? ¿Qué debía hacer la iglesia? En este caso, la iglesia de Éfeso. ¿Qué debía hacer la iglesia de Éfeso con Apocalipsis? Que Juan era miembro de la iglesia de Éfeso. ¿Qué debía hacer? Yo pienso que Escuchar y leerlo, entender lo estudiarlo. que Juan estaba diciendo a la iglesia. El trabajo de la iglesia era recibir de las manos del siervo lo que el siervo había recibido de la mano de quién. Del ángel. Una cadena. ¿Y qué debía hacer el mundo? Recibirlo y transmitirlo a otros. ¿Qué debía hacer el mundo? ¿De quién recibe el evangelio el mundo? De la casa. De la iglesia, hermanos. ¿De quién recibe el evangelio el mundo? El evangelio eterno en el fin del tiempo, el mundo del fin del tiempo, recibe el evangelio eterno ¿de quién? Del siervo. De la iglesia, hermanos. ¿Quién le predica al mundo, hermanos? La iglesia. ¿Quién le Nosotros. predica a la iglesia? ¿Quién le predica a la iglesia? El espíritu de profecía. ¿Quién le predica a la iglesia? El siervo. ¿Quién le trae el evangelio al siervo? El ángel. El ángel. ¿Quién le da el evangelio al ángel? El hijo. ¿Y quién le da el evangelio final al hijo? El padre. El Padre. ¿De dónde viene el evangelio eterno, hermano? De Apocalipsis 14. Desde el lugar santísimo. Santo. ¿Me está entendiendo, hermanos? Amén. Ahora, usted ya se metió aquí. Usted lo que tiene ahora es que recibir así como el siervo recibió del ángel, ahora usted va a recibir del siervo para continuar la cadena y que lo que el Padre manda desde el lugar santísimo pueda llegar lo más fehaciente posible lo que Dios dijo y lo que quiso decir. ¿Me está entendiendo, hermanos? O sea, aquí no hay lugar para que usted invente nada. Simplemente es llevar al mundo lo que hemos recibido, eso hablamos. ¿Estamos entendiendo, hermanos? ¿Cuál es el problema? Que ni siquiera sabemos qué significa la palabra evangelio. Evangelio, Cristo vino y murió. Hermanos, eso es evangelio histórico. ¿Me está entendiendo? Lo que está haciendo en el lugar santísimo es la buena nueva, no lo que hizo allá en el atrio. Lo que hizo en el atrio es bueno, pero ya no es nuevo. ¿Qué es lo nuevo? Lo que está haciendo en el lugar santísimo. ¿Y qué es lo más nuevo? Lo que muy pronto va a ser en la nueva, ¿qué, hermanos? Jerusalén. En la nueva Jerusalén. ¿Me están entendiendo? Entonces, bienvenido, hermano querido, a la cadena. Si estabas por fuera de la cadena, bienvenido. ¿Qué hay que hacer aquí? Como dice, varones, hermanos, ¿y ahora qué debo hacer? Bueno, hermano querido, le recomiendo que haga lo que hizo el siervo. ¿Cómo le tocó sufrir al siervo? ¿Le tocó fácil al siervo, hermanos? ¿A la sierva? ¿Transmitir lo que el ángel le mandaba, lo que el Dios le mandaba a través del ángel? ¿Le fue fácil? No. ¿Le No. va a ser fácil a usted transmitir lo que el siervo nos manda, lo que el Padre nos manda a través del siervo? No. Entonces, si usted comprende el ministerio de la sierva, usted va a recibir mucha luz para saber a qué lo ha llamado, a qué te ha llamado el Señor. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Entonces, Amén. cuando entendemos aquí, dice Apocalipsis, volvemos acá. Apocalipsis 14, versículo 9. Vi volar, ya usted sabe aquí, hermanos,
Vi volar por en medio otro ángel, ¿verdad? Un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz. Esta es la visión profética. ¿Dónde está el cumplimiento profético? ¿Estamos entendiendo? ¿Dónde está el cumplimiento profético? En el conflicto de los siglos. ¿Qué capítulo? ¿Dónde arranca el tercer ángel en el conflicto de los siglos, hermanos? ¿En qué capítulo arranca el mensaje del tercer ángel en el libro del conflicto de los siglos? Capítulo 24. Capítulo 24. ¿Y cómo se titula? El templo de Dios. Amén. ¿Cómo se llama? ¿El capítulo? El templo de Dios. El templo de Dios. Y ya usted sabe a qué se está refiriendo aquí. Al lugar santísimo. ¿Estamos? El mensaje final de Dios, hermanos queridos, de un cumplimiento profético está en el comienza aquí, Apocalipsis, capítulo, pero aquí tenemos Conflictos de los Siglos, capítulo 24. ¿En dónde termina el mensaje del tercer ángel, hermanos, en el conflicto de los siglos? ¿En qué capítulo termina el mensaje del tercer ángel? Capítulo 39. ¿Cómo se titula? Mensaje final de Dios. ¿Cómo se llama? El mensaje final de Dios. ¿Está entendiendo? El fin de la misión de Dios. Entonces, quiero saber sobre el fin de la misión de Dios. Entonces, ¿qué debo leer de la Biblia? Ya leímos, ¿no? La Biblia. Ahora, el espíritu de profecía. ¿Qué debo leer, hermanos? El capítulo 39 del conflicto de los siglos. O sea, yo no puedo hablar del fin de la misión de Dios sin mandar al lector a que lea el capítulo 39 del conflicto de ¿qué? Los siglos. De los siglos. ¿Me están entendiendo, hermanos? Ah, que no me gusta la lectura grande. Entonces, hermano, váyase a primeros escritos. ¿Ya? Ya esto lo hemos hecho varias veces aquí en el grupo, pero vale la pena repetirlo para los nuevos. ¿En dónde comienza el mensaje del tercer ángel en el libro Primeros Escritos? A ver. Ayúdame. 59. 58. 58. 58. El santuario, el templo de Dios. 58. ¿Y dónde termina? ¿En qué capítulo termina el mensaje del tercer ángel? De paso, ahí no tiene ni que inventarlo, mire. ¿Cómo se llama el capítulo 66? La terminación del tercer ángel. Ya. ¿Me está entendiendo, hermano? O sea, lo que yo le estoy haciendo aquí es llevarlo a los libros que el Señor nos dejó y a la luz que Dios nos dio. Aquí no se trata del que más sabe, hermanos. Aquí se trata del que más lee y del que sabe leer. ¿Listo? Entonces, amados hermanos, terminando aquí, yo quería resaltar aquí el mensaje del tercer ángel, porque usted tiene que comprender lo que sucedió en esta cadena, ¿verdad? Cadena probatoria de verdades presentes. Yo quería decir aquí, hermano Armando, donde usted leía de que todos iban a ser probados por el tercer ángel. Usted lo leyó el día que estaba teniendo allí. Parece que lo subrayó también. Si lo tiene por allí a la mano, será de gran ayuda. Todos Sí, iban a ser probados por él. Sí, no, me sorprendió mucho esa parte, pero es muy significativa para nuestro tiempo. ¿Cómo dice, hermanos? Vamos a ver, ayúdame aquí, hermano. Sí, ya lo encontré. En el párrafo 3, hermano, vamos a leer el fuerte clamor, se llama el fuerte clamor del tercer ángel. Capítulo de Primeros Escritos, capítulo 65. Sí, 65. Párrafo 3. ¿Alguien me ayuda a leerlo, por favor? La luz derramada sobre los fieles penetraba por donde quiera. Los que en la iglesia tenían alguna luz y no habían oído ni rechazado los tres mensajes, obedecieron la exhortación y abandonaron las iglesias caídas.
Muchos habían entrado en la edad de razón y Hermano, responsabilidad. hermano John, ahí hay un punto. ¿Sí? Ujú. Sí, señor. Puede Entonces dice, decidir. muchos habían entrado en la edad de razón y Pero hermano, responsabilidad. entonces aquí dice, mire, no habían ni rechazado los 3 mensajes. Obedecieron la exhortación y abandonaron las iglesias caídas. ¿Cuáles son las iglesias caídas aquí? Las que no rechazan, seguían los mensajes. las que rechazan el mensaje de los 3, De los 3 Ángeles. ángeles. ¿ya? Siga leyendo. Dice, muchos habían entrado en edad de razón y responsabilidad desde la proclamación de los mensajes, y la luz brilló sobre ellos, dándoles el privilegio de escoger entre la vida o la muerte. Algunos ¿Entre la vida escogieron y la qué? la vida o la muerte. Ajá. Algunos escogieron la vida y se unieron con los que esperaban a su Señor y guardaban todos sus mandamientos. Amén. El tercer Sígale. mensaje iba a efectuar su obra. Todos iban a ser probados por él y las almas preciosas iban a ser invitadas a salir de las congregaciones religiosas. Tremendo. ¿Cuál es la obra del tercer ángel? Cuando dice aquí, vi luego al tercer ángel. Hermano Armando, su obra es terrible. Su obra es terrible, porque su obra es la de separar el trigo de la cizaña. ¿Dónde está eso, hermano? Aquí en Eso está primeros escritos. ¿Ya? Dice, estoy buscándolo aquí. Ah, sí, ya lo encontré. Capítulo 26, párrafo último. Capítulo 26, párrafo último. Vi luego el tercer ángel, dijo mi ángel acompañante. Su obra es terrible, su misión es tremenda. Es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña y sellar o atar el trigo para el granero celestial. Aleluya, ¿sí Estas ven? cosas ¿Deberían qué? Estas cosas, deberían absorber completamente la mente y la atención. todos iban a ser probados por él. Porque eso hay una cadena probatoria. Mire aquí, hermanos, hay una cadena de verdades presentes probatorias. ¿Ya? Y aquí las voy a resumir, hermanos, en lo que me queda de tiempo para que usted se ubique un poquito. Verdades presentes probatorias. ¿Qué es eso? Bueno, hermanos, hay que meternos en estos libros del conflicto de los siglos, primeros escritos, Historia de la Redención. 1821 a 1830. Tiempo del cumplimiento profético perfecto del primer ¿qué? Del primer ángel. ¿Qué enseñanza se restaura aquí, hermanos, en este tiempo de 1821 a 1830? ¿Ah? ¿Puede leer ahí, no? ¿O no se ve? Sí, dice el cumplimiento profético perfecto del primer ángel, se restaura la enseñanza bíblica de la segunda venida en gloria y la predicación pública de esta verdad de Muy José bien. Gol. Hermano, para esta época, ¿cómo creía la iglesia o qué creía la iglesia acerca de la venida del Señor? ¿Que primero venía el milenio y después la venida del Señor? ¿O primero era la venida del Señor y después el milenio? ¿Qué creía la iglesia de aquel tiempo? Primero era el milenio y Dios le daba El 1000 milenio años de a paz. la gente de oportunidad para que se Y salvara. luego venía la segunda ¿qué? Y luego la segunda venida de Cristo. Y el Señor aquí desempolva la enseñanza a través de José Gol, el misionero universal, que fue que comenzó en 1821 a hablar de la venida en gloria de nuestro Señor. Aquí comenzamos, hermanos queridos, 1830. ¿Quién se le une a José Gol? Guillermo Miller. Se refuerza la enseñanza bíblica de la segunda ¿qué?
de la segunda venida en gloria y la predicación pública de las profecías de Daniel. O sea, aquí Dios restaura cómo es que el remanente debe estudiar las profecías, porque este método se había espiritualizado las profecías, aplicado mal, y el Señor a través de William Miller nos muestra el método correcto de interpretación profética. Por eso hay un capítulo que se llama el capítulo 18, que se llama William Miller en el conflicto de los siglos. ¿Ya? Y usted lo puede leer allí del 18 al 21. Luego, hermanos, en 1840, 1850, ¿qué sucedió? Tiempo del fuerte pregón del primer y del segundo ángel e inicio del tercer ángel. Ayúdeme a leerlo rojito. Se restaura y se revela la verdad bíblica del santuario celestial, su función y el ministerio del lugar santísimo. Aparece y resplandecen los mandamientos y el don profético. En esta década, eso sucedió en el tiempo por así decirlo, hermano, aquí estamos hablando del fin del primer, del segundo y el inicio del tercer ángel. En esta década de 1840, 1850. Y todo eso está allí en los libros que hemos citado, ¿verdad? ¿Qué pasó luego, hermanos? De 1850 a 1860. A la luz del lugar santísimo se revela la verdad presente del conflicto cósmico entre Miguel y sus ángeles y sus siervos, y Satanás y sus ángeles y sus siervos. Entonces ya aquí estamos en el tiempo de la obra de inicial del tercer ángel. La visión del gran conflicto, por resaltar, ¿no? En este tramo se da la visión del gran conflicto, se le da fuerza a esta visión. ¿Ya? El Señor revela esto de la visión del gran conflicto. Y eso es importante, hermanos. Segundo década, 1860, 1870. A la luz del lugar santísimo se revela la verdad presente de la reforma pro salud y la vestimenta y el estilo de vida del remanente final. Y aquí también se da la luz sobre el orden evangélico. Aquí nace la iglesia, la organización en esta década de 1860. Aquí nacen los sanatorios. ¿Sí? Aquí nacen los sanatorios y aquí nace la iglesia, hermanos. En este tramo usted tiene que buscar qué sucedió en el remanente en esos tramos de 1860 a 1870. Fue creciendo el Señor poco a poco llevándonos a la luz. Siga leyendo. 1870 a 1880. A la luz del lugar santísimo se revela la verdad presente de la reforma educativa como la propuesta del Cordero para preparar a su pueblo en la lucha final. Ahí está. Aquí nace el sistema educativo del remanente en esta década de 1870 a 1880. Y estoy resaltando algunas cosas importantes. No es que no estoy siendo detallista, estoy generalizando. Aquí nace el sistema educativo adventista, hermanos. En este tramo, ¿cuál era el plan del Señor con la educación? El concepto bíblico de la educación, según el Cordero. Seguimos, no hay tiempo. A la luz del lugar santísimo se revela la verdad presente de justificación por la fe y se prepara así al remanente para que dé el fuerte pregón del tercer ángel y se amplía la visión del gran conflicto. O sea que aquí ya el Evangelio eterno está completo casi, hermanos, para 1880, en esta década. Porque aquí nace el corazón, ya lo hemos explicado, ¿cierto, hermanos? El mensaje de la justificación por la fe, ¿qué viene siendo? En el tercer ángel. El corazón del mensaje. ¿Ya? ¿Y por qué el corazón? Porque ya tenía qué cosa, hermanos. Ya tenía brazo derecho, brazo izquierdo, pie derecho y pie izquierdo. Todo está allí, hermanos. 1870, aquí está la justificación por la fe. Que es el corazón del mensaje del tercer ángel. Lo que le da vida, ¿qué es lo que hace el corazón en el cuerpo? Hace que todo lo demás funcione. O sea, sin este mensaje de la justificación por la fe, las cosas
no pueden funcionar como debieran en el cuerpo. Ya aquí, esto según este siervo, pues, ya aquí dice, ya comienzan a enviar misioneros, 1890, 1890 aquí. Empiezan a enviar misioneros porque ahora sí ya tenían el mensaje la misión estaba como, hermanos, completa. Vayan y llévenlo al mundo. Entonces aquí está el tiempo de la expansión misionera a gran escala dentro del adventismo. Ahora vayan a toda nación, tribu, lengua y pueblo a llevarle lo que el Señor nos había enviado a través del siervo que recibió del ángel, que recibió del Hijo y que mandó el Padre. Y aquí tenemos entonces, hermano, ¿qué pasó aquí? En la siguiente. A la luz del lugar santísimo se sistematiza las verdades especiales del fin del tiempo y se avanza hacia la conciliación de ellas en la iglesia y se amplía la visión del gran conflicto. Aquí termina lo que es la visión del gran conflicto. Aquí termina ya la iglesia recibe y ahora sí a llenar la tierra con la gloria. Y aquí terminamos, hermanos. ¿Cómo dice? A la luz del lugar santísimo se sistematiza las verdades especiales del fin del tiempo y se avanza hacia la consolidación de ellas en la iglesia y se amplía la visión del gran conflicto. Se termina de revelar los 9 testimonios para la iglesia, el consejo del testigo fiel a la iglesia de la Odisea. Y aquí, A la luz aquí del ya lugar muere la santísimo. profeta. Ajá. Bájelo un poquitico, pastor. Eso ahí. A la luz del lugar santísimo se sistematiza las verdades especiales del fin del tiempo y se termina de revelar el Evangelio eterno. Los 7 tomos del espíritu de profecía. Se completa la luz inicial del tercer ángel. Inicia la gran comisión inicial del remanente del fin del tiempo. Entonces, hermano, el espíritu de profecía vendrían siendo los 8 libros. Guardan los mandamientos de Dios y tienen ¿qué cosa? El testimonio. El testimonio de Jesús. ¿Sí? Que viene cubriendo ¿cuántos libros? 8. Ya lo hemos mencionado en otro estudio. Desde patriarcas y profeta hasta el conflicto de los siglos. Ministros. Aquí no dice como el camino a Cristo, que hace parte de esa visión. Y testimonios para la iglesia, el consejo del testigo fiel, que son ¿cuántos libros? 9 libros. Ahí está lo que el Señor mandó, hermanos, a su pueblo en el fin del tiempo. Y ahora el pueblo debe hacer esto que hizo el Señor con nosotros. Ahora nosotros debemos hacerlo con el mundo. Entonces, tiempo de la obra inicial del tercer ángel. Y aquí termina la obra inicial del tercer ángel, hermano. ¿En qué tiempo estamos viviendo nosotros? En el tiempo de la obra final, ¿de qué? Del mensaje del tercer ángel. Por eso necesitamos tener la luz inicial para entonces se completó la cadena de revelación especial de la apertura del ministerio del lugar santísimo del templo celestial. Termina el Sinaí escatológico porque ahora el pueblo sale a llevar ¿qué cosa, hermanos? Lo que recibió del Señor, ¿a dónde? A toda nación, tribu, lengua y pueblo. Finalmente, la gran comisión termina cuando la iglesia de turno suena la trompeta de turno, en el mundo de turno, en este caso, en el fin del tiempo. Mi amado hermano y hermana, el Señor nos está llamando para que seamos parte de la obra final de Dios. ¿Amén? El fin de la misión de Dios, que tú y yo podamos ser instrumentos del Cordero en este tramo de la historia. Vamos a orar, mis amados hermanos. Gracias te damos, eterno Padre, por permitirnos en esta mañana sentarnos a aprender de ti. Clamamos en esta hora, Padre, porque podemos decir
Para estas cosas, ¿quién es suficiente? Señor, nos rendimos a tus pies. Reconocemos que a menos que hagas una obra grande en nuestras vidas, jamás podremos predicar estas verdades gloriosas. Te rogamos, Señor, que así como habilitaste a los pescadores, así como habilitaste a los analfabetas para que proclamaran tu mensaje en el pasado, Señor, nos ayudes en nuestra torpe mente, en nuestra escasa comprensión, nuestra mente sea iluminada con los rayos que vienen del lugar santísimo. Y podamos, Señor, ser parte de los que en este tramo proclaman el mensaje final tuyo. Te pedimos el poder, como dice tu sierva, que la lluvia tardía llene nuestra vasija, que la luz del ángel glorioso que se une con el tercer ángel brille sobre nosotros. Danos, Señor, una parte en la obra, permítenos que hagamos sonar el clarín, concédenos ser colaboradores de tu Hijo, para que a través de tu remanente la tierra sea alumbrada con tu gloria y podamos entrar, Señor, contigo a la Nueva Jerusalén pronto, ser protegidos por tu Espíritu para lo que ha de venir sobre la tierra. Te rogamos, Señor, que podamos estar en el fuerte pregón, llenos de tu Espíritu, hablando de tu palabra y de tu verdad presente a tiempo y fuera de tiempo. En el nombre de tu eterno Hijo te lo agradecemos. Amén, amén.